Hola, como siempre, notas al final del video, que disfruten. Capítulo 47. Dentro del gran comedor. La euforía de la idea propuesta por fin se había calmado en los niños de Slytherin, y todos descansaban en el gran comedor aburridos, a su alrededor, muchos alumnos platicando unilateralmente con ellos, principalmente con Izar, que si bien respondía, no lograba que alguna conversación le interesara, a sus ojos parecía ser todo mundano y aburrido. ¿Por qué le interesaría platicar sobre temas que lo pusieran en una mala posición? Eso sería estúpido de hacer, pero teniendo en cuenta que su casa estaba llena de idiotas, con mentes cerradas y en su mayoría, aferrados a ideas que venían siendo transmitidas de generación en generación, como una doctrina que debía seguirse al pie de la letra, no dudaba en que hablar sobre eso le daría un plus entre sus compañeros. Sin embargo, ese no era el punto. Pierde el sentido cuando te haces del control por seguir las ideas de los demás. Debías jugar el juego con calma, utilizar tus cartas de la mejor manera, para poder establecer tu poder sin la necesidad de adoptar enfoques, ideas o principios que no eran los tuyos. Negando con la cabeza ante otra pregunta tonta, y las muchas preguntas disfrazadas para hacerlo hablar de más, no pudo evitar que sus ojos se desviaran hacia sus amigos. Theo y Blaise se reían de su situación, si bien, al igual que a las chicas y él mismo, también les parecía molesto la intervención de los niños mayores, sabían sacar lo bueno entre lo malo, y les resultaba divertido lo irritado que se veía ante todo este calvario. Y aún con todas sus bromas privadas, cada niño desviaba miradas ocasionales y fugaces en diferentes direcciones, más específicamente, las niñas que eran de su agrado. Y como un foco alumbrando sobre su cerebro, la idea comenzó a gestarse. Dejando que flotara otro comentario idiota de algún pura sangre menor, en una familia menor, continuó con sus pensamientos de manera casi ininterrumpida. Y entonces lo tuvo de inmediato. ¿Cómo podría ayudar a sus amigos sin la necesidad de intervenir directamente? ¿Y cómo podría cumplir algunos propósitos en el camino? Eran las dos cuestiones más importantes. Sorbiendo la taza de té con ligereza, dejó que sus ojos dejaran a sus amigos para centrarse en Daphne, que se sentaba a su lado junto con Tracey, y un asiento más allá, su prima Claire, igual de aburrida ante las pláticas cotidianas con los niños. La niña aún no había obtenido alguna amiga o amigo genuino con el que pasara el rato, al menos así parecía ser en Slytherin, y si bien no era algo que afectaba demasiado, sí sería una estadía solitaria en el castillo, juntándose solo con las personas que ni siquiera eran de su total agrado. Sin embargo, en aquellos momentos donde su mente, al igual que la suya propia, comenzó a vagar, una mirada de desconcierto cruzó los ojos de su prima, acompañando una mirada cómplice hacia la mesa de Ravenclaw. Algo la había desconcertado e interesado a la vez. Era la misma expresión que él tenía cuando algo o alguien había llamado su atención. Siguiendo la trayectoria de su mirada, pudo observar en el extremo más solitario de la mesa de Ravenclaw, una pequeña niña rubia, desaliñada al extremo y con una mirada soñadora, que observaba todo con una pequeña sonrisa llena de interés, excéntrica a su modo y con un encanto único. Recordó haber visto la selección de la niña ese mismo año, momentos antes de que su prima fuera seleccionada. Y al notar el interés que podía deslumbrar en su prima, un pequeño foco se prendió en su cabeza, los planes comenzando a formarse. Sería interesante lo que se desarrollaría a partir de ese momento. Minutos más tarde se dirigía a la primer clase de transformaciones en el año, algo que si bien animaba a algunos, no parecía más que otro día cotidiano para otros. Lo interesante de esta clase era su unión con los cachorros de león, algo que ayudaría para poder observar lo factible de sus ideas acerca de Potter, al menos tan factible como podría ser observar a alguien durante algunas horas más de lo usual. ¿Qué tienes en mente? La voz de Daphne a su lado rompió su momento de contemplación, y al instante desvió la mirada a la chica, que lo veía con una pequeña sonrisa. ¿No puedes decirlo?, cuestionó con un toque de desafío, sonriendo picadamente a la niña, que solo pudo suspirar y negar levemente la cabeza. Desde esta mañana no he podido seguirte el paso, pareces más proactivo, cuestionó dudosa, empujando al niño, que le seguía levantando las cejas, burlándose de ella. Era un chiste recurrente que ella supiera todo lo que Black pensaba, a menudo completándose, y sin embargo, en aquel momento ciertamente que no pudo ver lo que el niño tenía en mente. El foco de su interés parecía girar rápidamente en distintas direcciones, y no había podido seguir el ritmo, aunque tampoco tuvo nada de malo preguntar. Ciertamente las bromas eran algo normales entre ellos. ¿Es así? Estoy seguro que con un poco de esfuerzo puedes entender lo que pienso. Suspirando un poco, Daphne dejó que el pequeño desafío flotara, cuestionándose qué tan dispuesta estaba a morder el anzuelo. Bien, murmuró para ambos, comenzando a pensar en todo lo que había transcurrido en el día. No te veas tan aburrida, estoy seguro que será interesante cuando lo descubras. Se burló Izar, continuando su camino con la niña, que solo pudo sonreír ante su mirada juguetona. Cuando entraron al aula de transformaciones, muchos alumnos ya hacían sentados en sus lugares habituales, la típica animosidad entre casas, llevadas al siguiente nivel por idiotas como Weasley y Malfoy, ya flotando en el aire, y cuando ellos entraron en el lugar una pequeña presión se acentuó en los corazones de Gryffindor. Sabían de los rangos y pocos se atrevían a romperlos. El quinteto de plata pocas veces se involucraron en discusiones, salvo por Theodore y Blaise, que estaban muy interesados en burlarse de los idiotas. Sin embargo, eso aplicaba para todos de forma pareja, y no se centró solo en los Gryffindor. Nunca se metían en conflictos idiotas y nunca estaba centrado específicamente en antagonizar a los pequeños leones, por lo que nadie se metió con ellos abiertamente. Además, para nadie era un secreto lo fuertes que eran mágicamente, su ingenio agudo y sus lenguas plateadas. Meterse con ellos no era mejor que servirse en bandeja de plata para el lobo o la serpiente.
Tomando asiento en sus lugares habituales, la mirada de Izar se desvió ligeramente hacia un trío dorado que ya lo observaba, sus ojos al instante conectaron con Potter que solo pudo asentir ligeramente dudoso, a modo de saludo. Cerrando los ojos, la cabeza de Izar hizo un pequeño gesto, devolviendo el saludo a Potter, antes de ignorar a los otros dos niños que ya lo veían con animosidad. Ese sujeto es increíble. Me pregunto por qué Dumbledore no lo expulsó después de golpearme el año pasado. Escutió Ronald Weasley, envidia escrita en todo su rostro al ver al niño elegante que toda Slytherin respetaba. Ciertamente al varón menor de los Weasley le gustaría ser tan popular y influyente como parecía serlo, tener el respeto entero de su casa y una bonita niña con él, por no mencionar su enorme fortuna y su apariencia elegante. Con toda regla podría decirse que Ronald Weasley envidiaba a Izar Black casi tanto como a su gran amigo Harry Potter. Ignorando el comentario habitual de su amigo, Harry solo pudo observar ligeramente interesado al niño que continuó charlando con sus compañeros. Parecían tan unidos, tan reales, como un verdadero vínculo de amistad, unidos contra cualquier problema, nada de celos, enojos o peleas sin sentido entre ellos, solo un fuerte unido por amistad y propósito, algo que no podía decir de él mismo, viendo a Ron que había comenzado otra discusión con Hermione, por el mero hecho de que a la chica le gustará estudiar y por el contrario, que al otro no le gustará hacerlo en lo absoluto, un completo contraste de objetivos en común y apoyo silencioso para los gustos de sus amigos, que habían demostrado las serpientes. Suspirando un poco, se preguntó en aquellos instantes por cuánto más tiempo tendría que jugar de intermediario, para que sus amigos no siguieran con sus conflictos. Tenía la vaga esperanza de que en algún punto maduraran un poco, y ya no tuviera que depender de él la amistad que compartían. ¿Otra vez peleando?, cuestionó Malfoy, viendo a Ronald y Hermione que se habían detenido de inmediato para ver al rubio pomposo, que los observaba con la misma mirada habitual y sus dos gorilas de guardaespaldas atrás, tomando sus nudillos en una muestra tonta de intimidación. ¿Qué es lo que quieres, Malfoy?, cuestionó Weasley, su cara ya poniéndose roja ante la sola presencia del rubio Slytherin. Nada de ti, comadreja. Uno esperaría que para estas alturas ya lo hubieras domesticado, Potter. Parece que ni siquiera mantener a tu mascota puedes hacer. Estoy seguro que con unos cuantos galeones ya lo tendría haciendo trucos. La cara de Weasley se ponía roja a cada momento, y todo empeoraba para él cuando escuchó las risas a expensas de los comentarios. Del otro lado, las serpientes habían continuado como si nada pasara, no interesados en las discusiones de esos idiotas. Sin embargo, había una gran excepción a todo esto, ya que Izar observaba interesado el intercambio, internamente preguntándose si debería intervenir. Su vista recorrió el lugar rápidamente, y un dato interesante llegó a su cabeza de inmediato. Los felinos siempre eran sigilosos, tenían que serlo para capturar a sus presas, y sus patas suaves hicieron casi imposible detectarlos si querían ser cuidadosos. La puerta cerrándose discretamente le dio la excusa perfecta, y en su mente se cerró el trato. Desviando la mirada hacia su derecha, se encontró con la mirada de Daphne que se encogía de hombros, dejándolo tomar la decisión por su cuenta. Asintiendo ligeramente, carraspeó un poco con la garganta, atrayendo toda la atención sobre él de inmediato. Ve a sentarte, Malfoy, no queremos que sigas avergonzado la noble casa de Slytherin. En un rápido instante la cara de júbilo de Malfoy se había borrado para dejar un feo rostro, batiendo récord en los cambios de expresión, y cuando todos hubieran esperado una rabieta molesta del niño, él mismo solo pudo hacerle un gesto a sus gorilas, todos tomando asiento rápidamente. El encuentro pasó al desinterés de los demás cuando observaron que no habría una pelea y su show se había acabado. Por otro lado, la vista de Izar pudo captar la mirada fija de Potter, el niño agradecido ante la pequeña intervención de Izar. Un gesto casi insignificante, que sin embargo abrió cientos de posibilidades para él. Instantes después, un pequeño gato atigrado saltó sobre el escritorio y en otro pequeño salto, el gato se transformó en la profesora McGonagall, atrayendo los aplausos en el salón, ante una demostración que aún le parecía fascinante a todos los alumnos. Buenas tardes a todos. Saludó McGonagall, sus labios finos observando a algunas personas, y cuando el último saludo de respuesta se apagó, comenzó el espectáculo de la estricta mujer. Primero que nada, serán 5 puntos menos, para el señor Malfoy. Y 5 puntos extra para el señor Black, aunque me hubiera gustado que manejara el asunto de otra manera, su intervención es apreciada. Asintiendo con respeto, dejo que la mujer continuara con lo suyo, era inteligente y desde luego había entendido el motivo de las palabras de Izar, después del último fiasco que había presenciado sobre la política interna en la Casa de las Serpientes, había comprendido el actuar de muchos de sus alumnos. No era factible colocarse en el ojo de todos, luchando con tus propios compañeros de casa para defender a un Gryffindor de todas las cosas. Por lo que, la intervención de Izar si bien era apreciada, aún así la dejó con un amargo sabor de boca. Los niños no deberían ser tan cuidadosos con sus palabras para ayudar a otros. Negando con la cabeza, dejó que el conflicto pasara de su mente, tenía una clase que dar, después de todo. Cuando la lección por fin terminó, todos comenzaron a salir del salón ordenadamente, Malfoy de algún modo encontrando su camino con Weasley, asegurando alguna pelea más adelante. Después de todo, necesitaba desahogar sus emociones molestas en alguien, y qué objetivo más fácil que Weasley. Por otro lado, el quinteto de plata no estaban interesados en los otros idiotas, pero eso no aplicaba para las acciones de Izar. El niño era astuto, ¿por qué se interesaría en una pelea habitual en esos momentos? Cuando jamás solía hacerlo, había más cosas en juego para él, y de eso no tuvieron ninguna duda, y conociéndolo tan bien como lo hacían, todos lo entenderían de inmediato.
Como ya se había mencionado, Potter sería una gran ayuda para lograr el club de duelo, y más allá de eso, tenerlo de su lado era realmente beneficioso, ayudarlo ciertamente sumaría puntos para el Gryffindor. Por otro lado, la intervención que había hecho en la discusión, en el momento justo en el que McGonagall estuvo presente no fue una casualidad, el chico ciertamente aseguró dos cosas, nadie en la casa lo podría llamar por ridiculizar a uno de los suyos, si bien no lo harían por ser quien era, también tuvo que ver la apariencia que le había dado, había intervenido porque McGonagall estaba presente, evitando que la casa perdiera más puntos, una idea que se vio reforzada por la comprensión de que en ningún otro momento, Izar se hubiera metido en una pelea tan tonta. Sumándole a todo esto, evitó que Malfoy perdiera más puntos y a su vez los recuperó con su rápida intervención, quedando mejor ante los ojos de McGonagall y el resto de alumnos. Un rápido movimiento que sin embargo dejaba una ligera impresión en el resto de sus compañeros, ciertamente Izar era pura astucia, de eso no quedaba ninguna duda. Todos llegando a conclusiones similares ante las acciones de Izar, mientras observaban al niño que mantenía una sonrisa de lado, después de haber guardado todos sus objetos. Lo cual lo llevaba a otro punto importante que había notado a lo largo del inicio de curso, la papelería mágica que había introducido hace poco tiempo había explotado de manera increíble, parecía que dejar la Edad Media en el país no sería tan complicado como lo había pensado en un pasado, la gente estaba sorpresivamente interesada en avanzar, e inclusive los pura sangre más extremistas habían estado de acuerdo en que el cambio entre cosas tan mundanas como una pluma y un bolígrafo, era algo que no afectaría en sus valores y lo tomaron de inmediato. Al parecer las voces que gritaban Muggle en sus cabezas, no eran lo suficientemente fuertes para lograr disuadir su emoción al dejar atrás los desgarros de pergamino, la tinta derramada y lo incómodo de las plumas. Y ese había sido uno de los menores cambios, lo que venía más adelante revolucionaría todo por completo, no solo Gran Bretaña, el mundo entero estaría a la orden del cambio, todo avanzando de su mano y su bien calificado equipo. Le resultaba interesante saber cómo muchos despreciaban los verdaderos genios por el mero hecho de su sangre. Muchos sangre sucia o nacidos de Muggle, traían ideas novedosas a todo el mundo con sus visiones únicas, y él no estaba dispuesto a dejar pasar las ganancias por una simple animosidad que no seguiría. Eso no sería nada astuto de su parte. Cuando todos estuvieron a punto de salir de la habitación, una voz los alcanzó, atrayendo su atención de inmediato. «Esperen por favor», murmuró el tímido niño de Gryffindor, Neville Longbottom, que los observaba con una mirada nerviosa y unas orejas rojas por la vergüenza, timidez o miedo. Cual fuera de las opciones, incluso todas juntas. «¿Qué ocurre, Neville?», cuestionó Tracey amablemente, anticipándose a sus amigos que estuvieron a punto de burlarse del niño o en otros casos, ignorarlo completamente, si no es que verlo fijamente hasta que el niño hablara, volviéndolo más nervioso de lo que se encontraba en aquel momento. «Perdón, quiero agradecerles por haberme ayudado el otro día, es más de lo que puedo decir de mis compañeros», murmuró tímidamente, viendo al suelo en todo momento, extremadamente nervioso por los ojos pesados que se colocaban sobre él. Desde luego que tenía miedo, los niños eran fuertes, mágica y políticamente, eran astutos, inteligentes y con lenguas que podrían avergonzar a muchos, no estaba muy dispuesto a colocarse en una posición tan mala de 5 contra 1, siendo quien era. Pero teniendo en cuenta que ya lo habían ayudado antes, tampoco pensó que fueran tan malos, o al menos no que se burlarían de él, y en caso de que lo hicieran, no esperaba que se volviera físico. A medida de que su mente salvaje comenzaba a viajar con todas las posibilidades de lo que podrían hacerle, un ligero toque le hizo levantar la cabeza, para ver a una Tracey Davis que le sonreía amablemente, su mano en su brazo como una muestra silenciosa de apoyo. «No tienes por qué agradecernos, Neville», sonrió dulcemente, una sonrisa y palabras genuinas que hicieron que su cara se pusiera roja como remolacha y su mirada viajara de inmediato a sus pies, moviéndose inquieto sobre los mismos. «Gracias», murmuró tímidamente, ante una niña que le sonreía tan dulcemente. «También quería decir que Madame Pomfrey quería verla, señorita Greengrass», murmuró a la niña que se vio sorprendida, al igual que el resto, pasando en su mayoría desapercibido cuando el niño regordete de Gryffindor salió corriendo, no sin antes lanzar una última mirada furtiva a Tracey, que le dedicó una sonrisa dulce y un movimiento de mano como despido. «¿Por qué querría verte la sanadora de la escuela?», cuestionó Theo tontamente, atrayendo las miradas de sus compañeros que lo vieron con incredulidad. «Estoy bromeando, solo parecía que nadie haría la pregunta tonta». Se burló con una gran sonrisa, ignorando el momento en que sus amigos pusieron los ojos en blanco, todos continuando su camino para salir por fin de la habitación, su próxima clase a punto de iniciar, eso solo dejaba las cosas para que las pensaran más tarde. Capítulo 48. Caminando lejos del salón, los niños avanzaron hacia la enfermería, siguiendo a una Daphne que prácticamente los arrastraba. ¿Por qué tanta emoción?, cuestionó Blaise por lo bajo, pero al parecer no lo suficiente, cuando sin querer atrajo la atención de una Daphne que lo fulminó con la mirada. Madame Pomfrey es una de las medibrujas más importantes en Gran Bretaña, tiene un gran respaldo y ha servido a Hogwarts por muchos años. Tantos sanadores de renombre han querido entrar aquí y solo ella ha podido, eso te debería hablar de sus grandes capacidades. Mi madre me comentó que jamás había aceptado a alguna aprendiz y estaría muy honrada de ser la primera. Es inteligente, una excelente sanadora y con un vasto conocimiento en sanación, es considerada entre las mejores sanadoras del mundo y no darle el respeto que se merece es simplemente absurdo. Regaño, fulminando al niño que levantó las manos en forma de rendición.
No creo que se refiera a eso, Daphne, no estamos tan versados en el tema como tú, así que no conocemos del todo la importancia. Llamó Tracey, igual de sorprendida que el resto por la reprimenda que había proporcionado la niña normalmente tranquila. Al menos ella e Izar, Theo parecía estarse burlando de un Blaise regañado, que solo pudo iniciar una pelea con el niño al instante siguiente. Izar por su parte solo pudo sonreír divertido, sosteniendo la mano de la niña para darle un ligero apretón. Ciertamente no podría afirmar estar tan seguro de lo emocionada que estaba la niña, al menos hace unos minutos, pero entendía lo importante que podría ser para ella y ciertamente la apoyaría. Recibiendo el consuelo, Daphne solo pudo inclinarse para recostar la cabeza en el hombro del niño, aferrándose a su brazo. Eres simplemente espectacular y nadie en nuestro campo de edad estaría cerca del nivel en el que te encuentras, no deberías preocuparte. Se encogió de hombros, viendo a una niña que le sonrió ligeramente, asintiendo para levantar con fuerza sus escudos de oclumancia. Lo último que quería era actuar tan infantil delante de la mujer, eso no era opción. Cuando llegaron al lugar, la sala del hospital parecía estar completamente vacía, todos los niños rápidamente se dispersaron dentro, observando lo que más atraía su atención. Por su parte, después de haber sido egresado el año pasado, no le había prestado la suficiente atención al lugar, había estado un poco estresado por tener que mantenerse ahí cuando lo único que había sufrido había sido un agotamiento mágico, así que prestarle atención a los objetos había estado lejos de ser su prioridad. Sin embargo, en ese preciso instante, pudo notar muchos artilugios que llamaron su atención, parecían ser aparatos mágicos adaptados con runas, que servirían para monitorear el estado mágico de los alumnos. Es un medidor de magia, llamó Daphne, atrayendo la atención del niño que se había centrado en un aparato rectangular al lado de una camilla. ¿Así? Cuestionó, indicando a la niña que siguiera explicando. Daphne, notando como su objetivo era distraerla y conocer a la vez, solo pudo sonreír un poco, comenzando su explicación. Cuando la magia fluctúa, ya sea por una maldición, un encantamiento o una poción, el aparato mágico monitorea los estados del mago. Una variación importante puede ocasionar problemas mayores, desde casos simples como agotamiento de magia hasta en casos extremos, la muerte. Es importante monitorear la magia, ya sea si está errático o no, porque las fluctuaciones pueden estar presentes y el medimago debe actuar en consecuencia. Y dígame, señorita Greendras, ¿qué se debe realizar en un caso hipotético donde un mago fue golpeado por una maldición, y su magia muestra signos de descontrolamiento? La voz paralizó a los niños en sus lugares, todos se dieron lentamente la vuelta para ver a la bruja estricta parada de pie, observando a Daphne que al instante se irguió. Dependerá completamente de la maldición y las fluctuaciones. En un caso donde la magia simplemente varía sus niveles, y la maldición no sea tan mortal, una poción calmante podría funcionar. Pero en casos más extremos, cuando la magia actúa violentamente debido a la maldición, su magia debe ser controlada manualmente por el medimago, mientras explora las posibles causas. En su mayoría las maldiciones actúan desde el interior, por lo que las magias erráticas están estrechamente relacionadas con el núcleo mágico del mago, y se actúa en consecuencia contra la maldición. Explicó Daphne después de unos segundos, observando a la mujer que curveó la boca en una discreta sonrisa. Sígame, indicó, dándose media vuelta para avanzar, y apreciaría que dejaran de jugar con mis artefactos. La vista de tres de ellos giró para ver a un Theo que colocaba un cono enorme, similar a una oreja, sostenido por una cuerda larga y una enorme caja con manuscritos y botones, sobre el pecho de Blaise, aparentemente escuchando sus latidos. Ambos niños se separaron de inmediato, provocando que Tracey comenzara a reír. Por otro lado, Izar solo pudo bufar divertido, desviando su vista a una Daphne que también lo observó. Inclinándose le robó un rápido beso, deseándole suerte a la niña que sonrió, antes de avanzar hacia la medibruja que entraba en lo que parecía ser su oficina. El lugar por dentro era acogedor, muy similar a cualquier oficina del resto de profesores. Algunos cuadros la saludaron en cuanto la vieron, cuchicheando sobre su presencia en el lugar. Desde luego, no era muy común que un alumno visitara a la mujer, y menos que fuera invitada por la misma, por lo que rápidamente se encontró con el escrutinio y evaluación del resto. Tome asiento, señorita Greendras. Invicto la mujer, haciéndolo pedido, tomó asiento de inmediato, sus barreras de oclumancia no siendo lo suficiente para guardar la expectación en sus ojos. Gracias. Inició rápidamente, ante la mujer que parecía estarla evaluando. Me gustaría iniciar diciéndole que estoy muy sorprendida con sus habilidades. Lamentablemente, el señor Longbottom es un visitante frecuente en el ala de enfermería. En su mayoría llega tras descuidos en sus clases de pociones, que lo terminan llevando aquí. Sin embargo, su visita más reciente fue sorprendente para mí. Desde luego, una clase de defensa puede terminar en lesiones si no son manejadas con la suficiente preparación, murmuró, sus ojos destellantes, y algo le hizo saber al instante que el problema estaba con el nuevo maestro. Y desde luego lo era, el hombre había tenido el descaro de ofrecerle instrucciones en un campo en el que llevaba años trabajando, y ciertamente no la hubiera puesto tan furiosa si al menos el hombre supiera de lo que hablara, y no simplemente dijera palabras tan sin sentido, halagando su ya inflado ego. Pero eso no es por lo que le pedí que se reuniera conmigo. Me sorprendió la manera en la que atendió el asunto. El señor Longbottom fue levantado por las orejas y posteriormente dejado en el aire, por lo que entiendo, fueron duendecidos. Su tratamiento ante el daño interno de los tímpanos me resultó fascinante. Hubiera sido considerablemente más difícil de tratar si el señor Longbottom hubiera llegado con los tímpanos perforados, algo que no pasó gracias a usted y su rápida intervención, solo tuvimos que lidiar con un ligero dolor de cabeza. Dígame, señorita Greendras, ¿dónde aprendió sobre la sanación?
Su conocimiento sobre artefactos tampoco me pasa desapercibido. Analizando la pregunta, Daphne estaba un poco contenta con los halagos, y aunque estaba un poco recia a admitir sus problemas familiares ante la mujer, no podría desperdiciar una oportunidad como la que se colocaba delante de ella. Estaría lejos de ser una digna Slytherin si lo hiciera. Mi hermana está muy enferma. Se trata sobre una maldición en la línea familiar. Conozco las limitaciones médicas, conozco sobre la maldición y sé que es algo incurable. Pero simplemente no me puedo quedar de brazos cruzados, esperando la muerte de mi hermana menor. Por años he aprendido todo lo que pueda sobre la sanación, mi madre también fue medibruja durante algún tiempo, por lo que he aprendido en su mayoría por estudio propio y algunas lecciones de mi madre, admitió, sus ojos un poco brillos ante la emoción que la golpeó en aquellos momentos. Estoy consciente de su madre, Delphine Greengrass fue una alumna muy destacada en su época estudiantil. Me alegro mucho saber que se convirtió en una sanadora en St. Mungos. Asintió, decidiendo dejar de lado las razones por las que Daphne aprendía sobre la sanación. Gracias. Asintió Daphne, estaba muy orgullosa de su madre, y que una mujer como la que tenía frente a ella la halagara, decía mucho de su habilidad. Dígame, señorita Greengrass, ¿planea perseguir una carrera como sanadora profesional? Cuestionó, viendo a la niña que rápidamente asintió. Ser sanadora es una gran responsabilidad. Soy la heredera de la familia Greengrass, por lo que, si bien me criaron de una forma distinta a la mayoría de sangre puras, me cuesta sentir empatía por los demás, pero mi vida está en la sanación, llevo aprendiendo desde que era una niña y realmente me gustaría continuar en ello. Explico rápidamente, viendo a la mujer que parecía evaluar su sinceridad. Ciertamente posee un gran talento, a su edad, muchas sanadoras no han aprendido lo básico sobre la formación hasta una edad mayor. Soy una señora mayor, señorita Greengrass, me gustaría poder transmitir mis enseñanzas a alguien. Hace tiempo tuve una alumna, por temas de confidencialidad no le puedo decir su nombre. Eran tiempos difíciles, el ambiente político comenzaba a ponerse cada vez más tenso. Para esas fechas, muchos sangre pura aún pensaban que las mujeres perfectas eran las que simplemente obedecen cada orden, por lo que, estaba mal visto que alguna joven señorita de las casas nobles realizara actividades que las hicieran entrar en contacto con cualquier tipo de persona, además de rebajarse a trabajar como plebeyo. Mi aprendiz era hija de una de las casas más oscuras y antiguas. Y si bien, por lo que había escuchado de ella, no era tan malo, aún tuvimos que mantener el aprendizaje en secreto. Cuando ella terminó la escuela, mantuvimos su aprendizaje en horarios que se ajustaran para ambas, era una gran sanadora que había entrado en formación con St. Mungos, sin embargo, perdimos el contacto cuando dio inicio a la Primera Guerra Mágica. Sé que es una niña inteligente, señorita Greengrass, eso me queda más que claro. Así que no la trataré como a una niña, sé lo que dio el año pasado, sé lo que se rumorea en el castillo. Tiempos difíciles se aproximan. ¿Qué me hace saber que usted no seguirá el camino de aquella antigua aprendiz y dejará sus estudios sin concluir? La mujer estaba un poco tensa al recordar el pasado que aún tenía tan presente. Lo había afectado más allá de un nivel profesional, tal vez al nivel personal. Por lo que Daphne tenía entendido, la mujer jamás había aceptado una aprendiz, eso quedó rápidamente descartado por lo que le había explicado la misma mujer. Y ella lo notó de inmediato, ella esperaba que las cosas no se repitieran tal cual y ella no sabía qué decir en esos momentos. Madame Pomfrey, no puedo asegurarle nada, como usted lo dijo, tiempos difíciles se aproximan, y si bien no puedo prometer que algo no se interpondrá, sí le puedo asegurar que por mi parte jamás habrá un inconveniente y daré todo de mí por continuar. La mujer se quedó en silencio tras las palabras, y ella comenzaba a ponerse ligeramente nerviosa, antes de que una sonrisa la recibiera. Asintiendo de acuerdo, Madame Pomfrey pareció ligeramente satisfecha, ninguna podría asegurar nada, pero mientras estuvieran dispuestas, podrían seguir adelante con ello. Muy bien. Entonces me gustaría ofrecerte un aprendizaje bajo mi cuidado, ¿estás de acuerdo con ello? Cuestionó, viendo ligeramente divertida a la niña que asintió rápidamente, llena de euforía. ¿Sí? Sí, sería un honor para mí, Madame Pomfrey. Se alegró la niña, inclinándose con respeto. Eso es bueno, dame unos días y cuadraré tus horarios, también debo registrarte como mi aprendiz y que el profesor Dumbledore lo acepte, mientras tanto, estudia y repasa todo lo que sabes, espero mucho de ti y no seré blanda, explicó la mujer, dando una ligera sonrisa a la niña que continuaba asintiendo de acuerdo. Muchas gracias por la oportunidad. Agradeció Daphne, haciendo una nueva reverencia a la mujer que la despidió rápidamente. Ahora, me gustaría ver lo que están haciendo sus compañeros. Por lo que vi, son muy curiosos con las cosas que desconocen, dijo, viendo a Daphne que sonrió un poco. No son tan malos. Cada uno es inteligente a su modo. Asintió Daphne, aún con esa pequeña sonrisa al pensar en sus amigos. Lo tengo claro. Me sorprende que el señor Black en una enorme mansión, Reino Unido, una hermosa mujer de una linda piel clara, cabello platinado y figura entrañable, se deslizó suavemente a través de un vestido elegante, que se ajustó mágicamente apenas entró en él. Hoy tendrían invitados y sería malo si no estuviera de la forma más presentable. Acercándose hacia el espejo que tenía frente, analizó todo en ella. Era simplemente perfecta, todo en su apariencia gritaba la nobleza con la que había sido criada desde que era una niña. Elegante y hermosa en cada aspecto, estuvo lejos de aparentar la edad que tenía. Lo único que no le gustaba en su apariencia fue algo que a su vez, marcó toda la diferencia.
Unos fríos ojos azules le devolvieron la mirada. Había un dicho que expresaba los ojos como las ventanas del alma, un alma que había sido fracturada en el momento en que se casó. Sabía que lo que le esperaba, sabía todo lo que significaría y sin embargo, estuvo lejos de estar de acuerdo con ello. Pudo haber terminado en circunstancias peores, eso era evidente. Había aprovechado la única oportunidad que le quedaba, con toda la gracia que se le enseñó al ser la hija de una casa tan respetada. Sin embargo, eso no borró el aplomo que sintió en su corazón, la desdicha que la llenaba al despertarse en la cama de un hombre al cual no amaba y con el cual se había visto obligada a casarse, como su mejor opción. Lucius Malfoy pudo no haber sido su mejor captura, un heredero de una casa respetada, fijándose en una hija que ni siquiera tenía oportunidad para heredar la fortuna de su familia, estaba lejos de ser la mejor opción para él, pero aún así la había elegido. Con el tiempo le había quedado claro el porqué, y si bien no le agradó la precisión con la que habían actuado las sucias ratas de Malfoy, todas sus opiniones no importaron a partir de ese momento. Extrañaba los años que había perdido en su matrimonio, extrañaba todo lo que había significado su vida, lo feliz que había sido haciendo lo que le gustaba, pero así como le quedó bastante claro, solo era un pasado al cual no podría volver. Sus ojos parpadearon con dolor y lágrimas no contenidas, que borró rápidamente, no se dejaría atormentar por un hubiera, eso no era digno para alguien de su posición. En un parpadeo, cualquier rastro de emoción antes presente se esfumó, dejando a la pulcra y siempre sería Narcisa Malfoy que todo el mundo conocía. Toby. En un chasquido, el elfo apareció delante de ella, avanzó un poco antes de resbalar por los nervios que sentía. El elfo se había estado comportando más extraño de lo usual en este tiempo, y comenzaba a intrigarla un poco más. ¿Por qué se comportaría de tal manera? Aunque ciertamente sentía un indicio de lo que preocupaba al elfo, aún no estaba muy segura, ni interesada lo suficiente para preguntar. Toby lamenta su torpeza, Toby se castigará enseguida. Llamó el pequeño elfo, sucio y raído que tiraba nerviosamente de sus orejas. No es necesario. Lo detuvo, su mano levantada para detener el movimiento del elfo, le resultaba repugnante que a Lucius le pareciera divertido que el elfo hiciera eso, incluso pasándole el gusto a su pequeño dragón, sin embargo, sabía lo idiota que podía ser y por más que le doliera, lo idiota que se estaba volviendo su hijo. Negando con la cabeza ante el ligero dolor, comenzó a recordar el día en el que el elfo comenzó a comportarse de forma extraña. Conocía el sucio plan de Lucius, lo sabía desde hace mucho tiempo, le resultaba repugnante como un hombre que le gustaba aparentar tanta dignidad ante los demás, estuviera tan dispuesto en hacer algo tan cruel, contra niños no menos, independientemente de sus familias, su sangre o su educación. Era simplemente repugnante pensarlo y resultaba aún peor el saber que el hombre era su esposo. Desde luego no era estúpida, había sido criada en la casa Black y había averiguado sus planes de inmediato, que tuviera tanto poder en las decisiones de la casa, como cualquier persona común, no la disuadió de llevar su pequeño registro sobre las actividades cuestionables del hombre. Y aunque era algo repugnante lo que planeaba, simplemente le fue imposible detenerlo. Lucius había puesto en marcha todo desde aquel día en el callejón. Algo que recordaba tan vividamente, no por las razones correctas. Ella no había estado presente, pero Timsy, su elfina personal, le había contado a detalle lo que había visto y escuchado. Le resultaba repugnante que su hijo iniciara una discusión como un matón cualquiera, y le resultaba igual de repugnante que Lucius se peleara como un mugle común, donde quedaba la nobleza que tanto le gustaba aparentar. Pero eso estaba lejos de ser su preocupación o lo que llamó su atención, lo había sido, desde luego, el heredero de la familia negra. Había escuchado del niño, tanto quejas de su marido como de su hijo. Había leído los reportajes y aunque tomaba la información con pinzas, fue lo suficiente para interesarle. El heredero Black le había hecho una única invitación a la antigua casa de los Black, algo que rápidamente planeó en aceptar. Contrario a todo lo que se quiso hacer creer, sabía que ahí estaba su oportunidad de escapar del infierno en el que se encontraba viviendo. Y esa misma noche la lechuza con su carta sería enviada. Solo le quedaba esperar el resultado de su apuesta y su decisión. Capítulo 49. Cuando Madame Pomfrey y Daphne salieron de la oficina, se encontraron con la vista inusual de los niños observando todo atentamente, de vez en cuando compartiendo hipótesis de los objetos que no conocían. Un pequeño carraspeo de la mujer los sacó de sus momentos de contemplación, todos desviando la mirada ligeramente indiferente a la mujer, a su lado, una Daphne que se burlaba del actuar de sus amigos. Como dije, agradecería que dejaran mis cosas en paz. Llamó la enfermera, una pequeña sonrisa desmintiendo su felicidad, ciertamente su nueva aprendiz tenía amigos muy interesantes. Lo único que la preocupaba ligeramente ante el interés de aprender, fue sin duda el color verde en las túnicas, en lugar del azul que se esperaría. Te citaré en cuanto tu horario esté listo. Llamó de repente, viendo a una Daphne que agradeció, antes de partir con sus amigos. Supongo que obtuviste el lugar, cuestionó Izar, cuando la niña saltó a abrazarlo, llena de felicidad. Las felicitaciones estuvieron en orden rápidamente, con la niña comenzando a explicarles todo lo que había platicado con la mujer. Pronto tendría que mandar una carta a sus padres, también estarían muy interesados en saber las nuevas noticias. Cuando los niños entraron al gran comedor, la situación de noches anteriores parecía repetirse y no estaban muy interesados en seguir repitiendo las cuestiones. Ya sabían que esto seguiría pasando por un largo tiempo. Desviando su mirada a un lado, observó a su prima Claire no muy interesada en las pláticas de los demás niños, al igual que ellos.
parecía estar tan cansada ante la situación como lo hacían, todos solo estaban esperando que Black hiciera su movimiento para que esta mierda se acabara. Haciendo un gesto hacia Blaise, él asintió de acuerdo, acercándose a la niña que al instante desvió su mirada hacia él. Hace minutos le había encargado un mensaje, que mejor sería que ayudara a su amigo, por más mínimo que fuera, las interacciones regulares podrían ayudar a formar su vínculo. Señorita Rosier, buenas noches. Inició Blaise, tomando la mano de la niña para colocar un suave beso en sus nudillos. Los niños alrededor rápidamente retrocedieron cuando vieron a uno de los amigos más cercanos de Black saludar a la niña, manteniéndose al margen de la interacción. Buenas noches, señor Zabini. Saludó Claire con un poco más de calidad, no se quejaría si la presencia del niño la alejara de las pláticas aburridas. ¿Puedo sentarme? Cuestionó, recibiendo el asentimiento de la niña, antes de tomar asiento a su lado, girándose un poco para quedar un poco más de frente. Deslizó su varita por debajo de la mesa, un pequeño encantamiento de privacidad se escapó de sus labios, levantando el amuleto. Ciertamente sería extraño que quisiera hablar a solas con la niña, pero tampoco quería que el resto escuchara sus planes. ¿Tienes algún mensaje? Cuestionó Claire, notando como el resto de niños se esforzaban un poco más y al instante notó el encantamiento de privacidad que los rodeaba. Izar quiere hablar contigo, nos reuniremos en la sala común 30 minutos después del toque de queda. ¿Podemos contar con su presencia? Cuestionó, viendo a la niña que rápidamente asintió. Ciertamente se reuniría con el heredero de su casa, pero le agradaba el toque que se había utilizado, ciertamente podría negarse y ninguno se lo reprocharía, por más que no tuviera pensado hacerlo. Ahí estaré, asintió, viendo a un Blaise que sonrió un poco, dejando caer su amuleto, el ruido regresando a ellos. ¿Cómo han estado las clases? Espero que Hogwarts te haya resultado interesante. Cuestionó Blaise, había notado, tras las incesantes burlas de sus amigos, lo tonto que había estado actuando, y había decidido llevar las cosas con calma, apresurar las interacciones con la niña solo lo llevarían a que se cansara de él y ciertamente no esperaba que eso pasara. Hogwarts es interesante, tiene muchas cosas que ofrecer y descubrir, asintió Claire diplomáticamente, ante los oídos indiscretos de sus compañeros de año. Notando la respuesta y la aparente incomodidad de la niña, los ojos fríos de Blaise se desviaron hacia los niños interesados en escuchar, que rápidamente retrocedieron ante la mirada fría que les había dedicado el italiano. Unos asientos más para allá, la vista del quinteto de plata desviándose para apoyar a su amigo, simplemente haciendo que los niños intentaran distraer sus miradas interesadas en otra dirección, dejando que los niños interactuaran a gusto. Lamento eso, ciertamente también tenemos que lidiar con personas así, pero en su mayoría están interesados en Izar, por lo que nos dejan solos la mayor parte del tiempo. Se burló, una pequeña sonrisa viendo a la niña que se encogió de hombros. Lamentablemente, si bien están interesados en el señor Black, saben que compartimos hasta cierto punto una relación, y me ven como un modo para acercarse a él, así que tengo que lidiar con ellos día y noche. Se quejó, un pequeño suspiro de cansancio que el niño apreció, ligeramente sonrojado antes de desviar la mirada. Lamento oír eso, debe ser exasperante. ¿Todos son tan malos? Cuestionó, viendo a la niña que se encogió de hombros. Hay algunos más insistentes que otros, pero algunos prefieren dejarme sola después de notar mi molestia. Explicó, haciendo un gesto hacia las niñas más alejadas, que si bien parecían interesadas, aún habían decidido mantenerse al margen. Ya veo. ¿Y en otras casas? Cuestionó, viendo a la niña que ligeramente se tensó, su mirada viajando vagamente más allá de su mesa. Bueno, he conocido a dos chicas interesantes, pero no estoy segura. Devolvió, tratando de regresar su foco de atención a Blaise. Ya veo, lamento si fui entrometido. Se disculpó suavemente, ante una niña que negó con la cabeza, sonriéndole ligeramente. Ciertamente parecía un poco más interesada en él y ya no actuaba tan fría y distante, algo que le dio una ligera esperanza de que las cosas cambiaran. Cuando la noche cayó y el toque de queda se levantó en las salas comunes, Claire bajó lentamente las escaleras para encontrarse con el heredero de su casa. La sala común estaba vacía, tenuemente iluminada por la luz natural que proporcionó el lago negro. Esparcidos en la sala, su vista se encontró con una vista que jamás hubiera esperado ver. Blaise y Theo parecían estar jugando con lo que parecían cartas, de vez en cuando intercambiando insultos. Tracey platicaba con una Daphne, más emocionada de lo que la había visto. Ciertamente la chica siempre parecía llevar una mirada completamente fría, y era lo que todos los alumnos podían percibir. Pero sin duda alguna, lo más interesante había sido Izar Black. Su primo descansaba en un sofá, contemplando un libro aún en la oscuridad, sus ojos plateados brillaban un poco más, de ser posible, y sobre el respaldo de su asiento, una enorme serpiente negra que levantó la cabeza, la observó fijamente, pareciendo atravesar su alma y saboreándola, cuando su lengua bífida tanteó el aire, analizándola con atención. Ven, indicó Izar, sin levantar la vista de su libro. Sus amigos desviaron su atención hacia ella, que avanzó cautelosamente ante la vista inusual de la enorme serpiente que ciertamente la puso nerviosa. Buenas noches. Saludo, aún un poco tensa, haciendo una pequeña reverencia hacia los niños que correspondieron a su saludo. No te preocupes, a menos de que la ataques, no te hará nada. Su vista se desvió hacia Daphne, que le dedicaba una ligera sonrisa, claramente refiriéndose a la serpiente que al instante se había deslizado de su lugar para conocerla más de cerca. Vamos, indicó Izar, cerrando de golpe su libro, acabando con la tensión que la rodeaba. Todos se levantaron de su posición, cuando el niño se acercó hacia un cuadro de una serpiente enorme, que parecía engullir a una persona, de la cual solo se asomaban sus piernas, ciertamente uno de los cuadros más perturbadores en el lugar.
Abre el camino. La serpiente rápidamente asintió, desapareciendo del lugar. La vista de todos se dirigió hacia Claire, que se había quedado completamente paralizada, mientras observaba a un Izar que le dedicó una pequeña sonrisa. Está de más mencionar que debes mantener este pequeño secreto. Al menos por el momento, dijo, ligeramente pensativo. Ella asintió rápidamente, desde luego, conocía la lengua Parcel, casi cualquier persona en el mundo mágico lo hacía, era una lengua aparentemente extinta y muy famosa por pertenecer, en su mayoría, a los magos más oscuros de diferentes épocas. Y desde luego, un símbolo en la casa de las serpientes. Ni en sus sueños más locos hubiera imaginado que Izar hablara el idioma, pero rápidamente había escondido todo en su oplumancia, no queriendo dejarse sorprender más por esta noche. Caminando en silencio, el portal se abrió y cuando todos caminaron a través del pasillo oscuro, algo llamó su atención rápidamente, la mayoría de cuadros en el lugar parecían no estar en sus marcos, una vista ciertamente inusual. Caminaron sin cuidado y en silencio hacia donde fuera que se dirigían, de vez en cuando se turnaban para lanzar un hechizo revelador, para continuar su caminata sin problemas. No entendía cómo había logrado dispersar a todos los personajes históricos en los diferentes cuadros, pero esa solo parecía ser una anomalía más que se sumaba a cada una de las que se acumulaban ese día en particular. Permanecieron en silencio alrededor de 5 minutos, cuando todos se detuvieron ante un salón que jamás había visto. La puerta se abrió con un encantamiento simple y rápidamente entraron, el aula se iluminó al instante, dejando a la vista una sala particularmente grande, parecía haber una plataforma elevada, y esparcido a lo largo, varios muñecos de entrenamiento en mal estado fue la vista que los recibió. Es un salón de duelo. Probablemente fue abandonado cuando se dejó el curso de lado, explicó Blaise, ella desvió su mirada hacia él, asintiendo ligeramente por la información que le había proporcionado. Muy bien, Claire. Tal vez estés interesada, tal vez no. Venimos cada noche a entrenar nuestras habilidades mágicas. Hay muchas cosas que explicar, pero antes de eso, necesito tu confirmación para saber que nos acompañarás durante esta pequeña travesía. No implica en involucrarte en lo que no quieras participar, pero ciertamente necesito tu ayuda para diferentes cuestiones, explicó Izar, viendo a la niña que pareció ligeramente dudosa. Naturalmente sabía que había muchas cosas por explicar y la implicación de lo que Izar le proponía logró ponerla ligeramente tensa. ¿Era una invitación para formar parte de su pequeño grupo? Sea cual sea la razón, ciertamente estaría de acuerdo. No era tonta, sabía que la casa le pertenecería a Black tarde o temprano, tanto la de Hogwarts como la Rosier, y ella ciertamente apoyaría a su heredero en lo que fuera necesario. Ciertamente, heredero de mi familia. Asintió rápidamente, pensando en lo que tendría que implicar su participación. Como mencioné, no participarás en nada que no quieras hacer, estoy por encima de obligar a alguien. Despidió su preocupación con un gesto casual de su mano. Claire ciertamente de acuerdo, mientras desviaba su vista al resto de niños, que habían comenzado a trabajar para ordenar la sala. Entonces, ¿entrenan mágicamente aquí? Cuestionó, su mirada confundida viajando hacia Izar que asentía, invitándola a hacer sus preguntas. ¿Por qué? Fue la pregunta casual, que sin embargo contuvo todas sus dudas. Izar se encogió un poco de hombros, pensando en la forma de expresarlo sin dejar ni una duda. Iniciaré explicándote la que, probablemente, se convirtió en una de tus mayores dudas esta noche. No puedo divulgar más allá de lo debido, pero estoy seguro que conoces la lengua Parcel y lo que implica, en cierto modo estoy relacionado con la sangre Slytherin. Es un árbol genealógico complicado, y como expliqué, no puedo divulgar más. Pero no te preocupes, hasta donde tengo entendido no soy un mago oscuro. Eso se ganó una risa divertida de sus amigos e incluso Claire parecía divertida, y pese a sus pensamientos, tampoco quiso decir en voz alta que los seguiría aún así fuera un mago oscuro. Desde luego, los Rosier apoyaban el poder, eran poderosos por mérito propio y siempre les gustó estar del lado ganador, aunque habían tenido mala suerte, eso no borró su interés de gobernar. Sin embargo, eso será para otro momento, ya conociste a mi familiar, Nagendra. Hizo un gesto atrás de ella, girando la cabeza levemente, vio a la serpiente que se deslizó por sus pies, aparentemente dándole el visto bueno antes de alejarse. ¿Qué clase de serpiente es? Cuestionó, jamás había visto un ejemplar así, era grande y su color negro que reflejaban la luz en color casi plateado era hipnotizante por decirlo menos, por no mencionar su enorme tamaño. Le sorprendía cómo Izar había logrado mantenerla escondida por tanto tiempo. Es una Hornu. Pero estoy seguro que eso lo podrás investigar en tu tiempo libre. Despidió, como si no tuviera mucha importancia, y rápidamente Claire se juró que haría las investigaciones pertinentes, tal vez arrojaría un poco de claridad hacia el enorme misterio que era Izar Black y todo lo que lo rodeaba. Eso es lo básico sobre el por qué hablo Parcel, es una lengua mágica y para conocerla necesitas tener un descendiente con la capacidad de hacerlo, no me pondré a dar una cátedra y si sigues con curiosidad te recomiendo que le preguntes a Blaise, parece muy empeñado en investigarlo desde que se enteró. Hizo un gesto hacia el niño que se paralizó ligeramente. Claire asintió de acuerdo, viendo al niño y pensando en las preguntas que le haría en otro momento. Por parte de los demás, para ellos las acciones de Izar no habían sido tan sutiles y todos sonrieron en sus posiciones, a expensas del niño italiano que parecía un poco sonrojado. Ahora bien, centrémonos en lo importante. El año pasado entró un artefacto mágico muy importante en el castillo, estoy seguro que el nombre te será muy familiar. La piedra filosofal de Nicolas Flamel. Los movimientos de Claire se detuvieron en seco, sus ojos encontrando los de su primo antes de abrirse desproporcionadamente, viendo su aparente seriedad en el tema. Una tanda de maldiciones en francés escapó de sus labios, preguntándose qué mierda había pasado el año anterior.
Ahora, la piedra si bien es falsa, fue creada por la verdadera y se encuentra en nuestro poder. Un siguiente torrente de maldiciones escapó de la niña. Theo tapó los oídos de Blaise en una broma y el niño italiano lo empujó antes de maldecirlo en su lengua materna. Ambos iniciando a pelear, como era costumbre. A un lado, Tracey silbó agradecida cuando la niña terminó y ni siquiera Daphne pudo contener la sorpresa de ver a la niña siempre serena maldecir como un marinero. Las mejillas de Claire se pusieron rojas cuando notó toda la atención, y casi murió de mortificación cuando Izar incluso había soltado una risa juguetona, divirtiéndose con su reacción. No reaccionamos diferente. La despidió casualmente, sin importarle en lo más mínimo todo lo que había soltado. Ahora bien, la piedra filosofal es un artefacto raro y muy difícil de tratar, por más que sea una réplica. Sin embargo, logramos descifrarla. Las palabras golpearon como un balde de agua fría tanto a Claire como Tracey, que veían al niño dejando caer la bomba. ¿Lo sabías? Cuestionó Tracey, viendo a su amiga que si bien parecía asombrada, su expresión estaba lejos de ser lo que hubiera esperado ante la noticia. Me lo explicó ayer en la noche. Se encogió de hombros a la defensiva. Aceptando ligeramente la respuesta, su vista giró hacia los otros dos, que se encogieron de hombros al mismo tiempo. Nos lo dijo en la mañana. Expresaron al mismo tiempo, y Tracey ya no tuvo en qué sostener su molestia. Cálmate, Tracey, no encontré un momento exacto para decírtelo, y es la razón por la que te enteras hasta este momento. Para descifrar la piedra tomó mucho tiempo de investigación, pero teniendo en cuenta que tenemos a la especialista aquí, pueden molestarla a ella. Explicó Izar, deslindándose de la responsabilidad, con una Daphne que le dedicó una mirada poco impresionada ante su falta de entusiasmo al explicar algo tan importante. Pero antes de que pasen a ello, es importante para mí explicar unas pocas cosas. La casa me pertenecerá tarde o temprano, como lo tienes claro. Pero para lograrlo, primero requiero más contribuciones y alzarme con tanta fuerza, que los que quieran ver mi caída, reciban un ataque que los mantenga al margen el resto de sus vidas. Y para lograr eso, surgió una idea muy interesante con el profesor Flitwick. Propondré un club de duelo, que sin embargo requiere apoyo, no solo de Slytherin, del resto de casas. Y para eso necesito tu ayuda. He notado tu interés en la chica de Ravenclaw, ¿qué me puedes decir de ella? Indicó, viendo a la niña que pareció ligeramente pensativa. Luna es una chica extraña. Cree en cosas de las que jamás había oído, tiene pensamientos muy raros, pero es una buena niña, más buena de lo que creería posible. Si no la hubiera conocido de primera mano, ciertamente desconfiaría más en ella. Se encogió de hombros, viendo a Izar que asentía ligeramente pensativo. De haber sido otra persona, realmente se hubiera preguntado cómo había notado su interés en Luna, pero teniendo en cuenta de quién se trataba, lo había dejado pasar con una simple respuesta, es un Black. Lo notamos, llamó Blaise, atrayendo la atención de inmediato. Quiero decir que vimos la selección de Luna, pensamos en que la despedazarían en cualquier casa que fuera seleccionada, tal vez los Hufflepuff hubieran tenido un poco más de consideración, pero cada vez la vemos más aislada del resto. Explicó, viendo a Claire y haciéndose eco de los pensamientos que habían llamado su atención desde hace horas, cuando vio a la niña interesada en la cuervo. Ciertamente, parece que sus compañeros no la quieren y se ha vuelto una paria en su casa. Explicó, asintiendo al niño que sonrió un poco. Muy bien. La cuestión es esta, necesitamos el apoyo de otras casas, y para eso necesitamos interactuar con ellos para poder ganarlos. Nos dividiremos por equipos. Cada quien intentará trabajar con una casa distinta para atraer su atención, con el apoyo de otras casas se abrirá la posibilidad del club de duelo y para lograrlo necesitamos aliarnos. Para cuando asuma el control, los niños de las demás casas estarán dispuestos a trabajar con nosotros y la idea de la casa más despreciada en Hogwarts podrá iniciar a ser erradicada desde aquel momento. Explicó Izar, desde luego esperando la vista de todos que habían quedado estupefactos, jamás habían pensado en que esa había sido la ambición que el niño tenía con Slytherin o que ese hubiera sido su plan al realizar todas esas acciones y explicarles las cosas. ¿Qué tenía planeado con ello? La pregunta que los rondaba en aquellos instantes. Capítulo 50. Las revelaciones dejaron estupefactos a todos los niños, que veían a Izar como si estuviera loco por tener esa idea. No se vean tan sorprendidos. No solo los Slytherin, niños en otras casas tendrán puestos de poder en el Wizengamot, sería tonto ignorarlos por el simple hecho de una rivalidad absurda que lleva siendo cultivada por años. Si estos niños aprenden a confiar en mí, cuando salgamos de la escuela habrán posibilidades y puertas abiertas para nuevos negocios e interacciones. La estupidez es enemiga de la astucia, recuérdenlo bien. Todos se quedaron con la boca abierta tras la explicación, y la revelación golpeó a Daphne al darse cuenta porque el niño parecía tan proactivo desde la mañana. Parecía que algo había cambiado su enfoque desde ese momento y se juró averiguar qué era. ¿Y cómo planeas que hagamos eso? Cuestionó Theo, viendo al niño ligeramente incrédulo, pero aún lo suficientemente interesado con la idea. Es sencillo, cada uno de nosotros está involucrado, o al menos, ha tenido interacciones significativas con los miembros de una casa distinta. Así que trabajaremos a partir de eso. Theo, te acercarás más a la Hufflepuff que conoces, Blaise y Claire irán por la niña de Ravenclaw, Tracey irá por Longbottom en Gryffindor, mientras que Daphne y yo nos encargaremos del Salvador. La boca de todos se abrieron nuevamente ante el aparente emparejamiento que el niño estaba haciendo, ciertamente había pensado bien en las cosas. Bien trabajado.
pensó Daphne, notando inmediatamente cómo parecía que el niño estaba haciendo interactuar a sus amigos con las chicas de su interés, y en el caso de Tracey, con el tímido niño sapo, y no pudo evitar darle el punto ante la astucia. Si bien su objetivo era unir a las demás casas, como tan amablemente lo había explicado, ciertamente su objetivo secundario era otro. Espero que no tengan ningún conflicto con esto. La forma de hacerlo dependerá completamente de ustedes, marquen su camino, pero siempre pueden pedir ayuda al resto, así como lo haré yo si surge alguna cuestión. Por sobre todo, somos un grupo y debemos mantenernos unidos. Un aplauso dramático de Theo sacó a los niños de su momento cursi, mientras veían al heredero Nod limpiar lágrimas imaginarias de su rostro, aunque ciertamente conmovido por las palabras. Lo demás lo arreglaremos más adelante, recuerden que el objetivo de todo esto es el control de la casa y afianzar caminos que nos ayudarán más tarde. Todo sea por el mejoramiento de nuestras familias. Su sonrisa tortuosa les generó escalofríos, aunque por diferentes razones y ciertamente todos estuvieron de acuerdo en esforzarse al máximo para poder lograr el objetivo en cuestión. Podrían hacerlo y no tenían ninguna duda de ello. Por otro lado, aún es una noche joven y deberíamos empezar con el entrenamiento. Deberían alegrarse, ahora tienen una nueva integrante para su grupo. Colocándose en el centro, todos se habían ajustado en sus posiciones de duelo preferidas. Había tomado un poco de tiempo adaptar a Claire con el resto, pero desde luego, la niña era carnívora, se había criado en una casa llena de duelistas y magia oscura, sabía cómo batirse en duelo y cómo defenderse. Al terminar sus colocaciones, había terminado en el frente junto a Blaise y Theo, mientras Tracey se mantenía atrás para el apoyo a larga distancia, siendo amiga de una niña que se preparaba para ser sanadora, ciertamente conocía un poco sobre el campo. Frente a ellos, Daphne se mantuvo en la retaguardia con un Izar delante que sonreía, sin augurar nada bueno para sus amigos. El primer hechizo de Theo fue lanzado, siendo seguido por los otros dos que habían iniciado con simples aturdidores, tanteando el terreno. Izar los desvió sin ningún problema, antes de disparar su propio aturdidor, siendo seguido por un maleficio de mocos mandado a Theo, cortesía de Daphne. Ambos vieron al niño que al instante esquivó el hechizo, el aturdidor de Black había salido incluso más rápido que en ocasiones anteriores y Blaise apenas había tenido tiempo de esquivarlo. Por otro lado, Tracey y Claire habían visto una oportunidad de atacar, un maleficio de piernas gelatinosas y otro que ensordecía durante unos momentos se emparejaron. El primero fue redirigido por Izar hacia un Theo que se preparaba para el contraataque, y por otro lado, Daphne había conjurado un muñeco de entrenamiento cercano, que se interpuso en el hechizo, provocando la distracción necesaria para que Izar lanzara su hechizo de niebla. Retrocediendo tomó el brazo de Daphne, conjurando un pequeño escudo que los protegió del bombardeo del otro lado. Tracey se había mantenido al margen, buscando una forma de erradicar la niebla, mientras los otros tres continuaban atacando el escudo que mandaba destellos de luz al ser impactado. Por otro lado, Daphne rápidamente había lanzado un hechizo de rebote hacia las paredes, desterrando un maniquí que salió disparado antes de rebotar en un ángulo que ciertamente alcanzó a Theo, si su grito de sorpresa fue una indicación. Por otro lado, Tracey rápidamente avanzó hacia su compañero caído, mientras Blaise y Claire se acercaban un poco más, no queriendo perderse de vista por si alguno de los dos caía discretamente. Cuando la barrera por fin cayó, un rebelio de Blaise barrió el área, pero debido a la niebla no recibió ninguna señal, salvo un quejido que había soltado Tracey al ser derribada. Ambos niños se pusieron espalda con espalda, conjurando cúpulas protectoras que los protegerían. Lo que no habían esperado, era un hechizo rojo siendo lanzado contra ellos, que rompió la cúpula como si fuera papel en un despliegue aterrador de magia y poder, obligándolos a arrojarse al suelo. La niebla se dispersó lentamente y tanto Daphne como Izar sostenían sus varitas a sus espaldas, a un lado, Tracey y Theo atados y con un hechizo de silenciamiento encima. Cuando todos se levantaron y el hechizo de silenciamiento fue roto, al instante Theo había comenzado a quejarse. No es justo, dijiste que no usarías magia familiar. Se quejó rápidamente, siendo apoyado por sus compañeros, ganándose una risa de Izar y una sonrisa divertida de Daphne, que los observaba con una ligera condescendencia. Son 4 contra 2, ¿qué cosas más justa esperas? Las réplicas murieron en su boca y el resto de la hora se había llevado las quejas de Theo, hasta que había sido silenciado nuevamente. Abandonando el aula, todos caminaron tranquilamente por los pasillos, hasta que una pequeña conmoción llamó su atención. El toque de queda había empezado hace ya varias horas, y les resultaba interesante cómo alguien era tan descuidado para hacer tanto ruido. Caminando en la dirección sin importarles, todos se detuvieron ante una escena extraña. La pequeña niña de Ravenclaw, Luna Lovegood, yacía en el suelo, descalza y con mucho de lo que parecían sus pertenencias alrededor, y alzándose sobre ella un grupo de su misma casa, se burlaban cruelmente de la niña, que aún con todo jamás había perdido sus ojos lindos y soñadores. La mirada de Izar se desvió casi de manera involuntaria hacia Claire, quien observaba la escena con una mirada fría y un sinfín de emociones bailando en sus ojos. Y recordando lo que habían planeado momentos atrás, solo pudo soltar un suspiro, atrayendo la atención de los niños mayores, que si bien no conocía, pudo saber que eran alumnos de tercer año en la Casa de los Cuervos. Todos alzaron sus varitas en un rápido gesto, Izar cruzado de brazos viendo con asco a los niños, una tensión imperceptible subiendo a los demás. Serpientes, esto no les incumbe, lárguense de aquí. Bufo molesto uno de los niños de azul, que los veía como si solo fueran molestias. Negando con la cabeza, Izar bajó sus brazos, viéndolos a todos como si solo fueran cucarachas en sus pies. Intimidando a una niña de primer año que ni siquiera tiene intención de defenderse.
¡Qué blasfemia! Esperaría que Rowena Ravenclaw debería estar rodando en su tumba por tener gente tan mediocre en su casa. El primer hechizo salió disparado de manera casi de inmediata, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la varita de Izar salió disparada de su manga, cayendo directamente en su mano, desvió el hechizo entrante como si no fuera nada. Un poco intimidados por la demostración, otro niño de los cuervos dio un paso adelante, viéndolos con unos ojos escrutadores y las cejas ligeramente levantadas. No hay necesidad de un conflicto entre nosotros, simplemente continúen con su camino y nosotros por el nuestro. Hablo con diplomacia, ganándose un bufido divertido de Izar, la mirada fría en sus ojos haciendo retroceder al niño casi de inmediato. ¿Quieres hablar? Me temo que no tienes las calificaciones necesarias para siquiera dirigirnos la palabra. Borra eso, no eres digno de estar ante nuestra presencia. Tienes palabras muy grandes para ser un matón cualquiera, intimidas a una niña menor a ti, en grupo y aún así tienes el descaro de intentar usar la diplomacia, podría ser incluso más repugnante que tu amigo. Por lo menos él fue lo suficientemente valiente, o estúpido, para atacar. Sus palabras tuvieron una reacción de inmediata en el niño que apretó su varita, listo para la pelea. Negando con la cabeza, Izar volteó a ver a Daphne, quien al instante desvió sus ojos hacia él, y su posterior desvió hacia la niña en el suelo. Entendiendo de inmediato, un hechizo protector cubrió a Luna en el suelo, y al ver que blandía su varita, el grupo enemigo al instante se pusieron nerviosos con los hechizos que comenzaron a lanzar. Izar en un instante dio un paso hacia un lado, cubriendo a Daphne de los hechizos que se dispararon contra ella, en el proceso dejando desprotegida a Claire, que rápidamente fue cubierta por Blaise, que también había recibido la indirecta de Izar. Realmente le resultaba interesante cómo el niño había pensado en todas las posibilidades en unos instantes, y no pudo estar más orgulloso de la gran oportunidad que le había brindado, al proteger a Claire de hechizos enemigos. Dando un paso adelante ante el bombardeo, rápidamente Izar desvió un hechizo antes de pasar a la ofensiva cuando los otros niños se detuvieron, un hechizo aturdidor disparó como rayo contra uno de los niños, quien torpemente quiso esquivar, antes de chocar con su compañero y caer al suelo cuando fue impactado. Su amigo, quien lo había visto caer, desvió la vista hacia él, antes de que una fuerza abrumadora que tiraba de su pierna lo hiciera reaccionar, aunque cuando lo hizo todo su mundo estaba al revés, y él ya hacía colgado por un pie en el aire. Las niñas que los acompañaban estuvieron a punto de correr, antes de que fueran detenidas por un hechizo desconocido que impactó frente a ellas. Y cuando volvieron a comprobar estaban atadas por cuerdas que las aprisionaban de manera casi dolorosa. La acción había terminado y todos se quedaron en un pequeño momento de contemplación, que fue roto por Izar, girando a sus amigos. Vayan a buscar a Flitwick, indicó con un movimiento de su cabeza hacia Claire y Blaise, quienes al instante habían obedecido. La mirada de Izar continuó hacia Tracey y Daphne, haciendo un gesto con la cabeza hacia la niña de primer año en el suelo, mientras que él y Theodore se quedaban observando a los niños derrotados. Cada uno con su rol aceptado. Intentas unir a esos dos, afirmó Theo viendo con una sonrisa por donde habían desaparecido tanto Zabini como Rosier. A Izar le resultó ligeramente divertido de que el niño no se hubiera dado cuenta que intentaba hacer lo mismo con él y la niña de Hufflepuff. Es el movimiento adecuado, sin embargo. Un siseo atrajo su atención cuando por el rabillo del ojo vio a Nagendra pasar a través de las sombras para que los niños silenciados de Ravenclaw no lo pudieran ver y sin embargo Izar ya se había hecho esa pregunta. Ciertamente al llamar a Flitwick esperaría que todos estuvieran en problemas al romper el toque de queda, sin embargo, sabía que alguna excusa estaría en orden, y esperaba que las prioridades del diminuto profesor estuvieran en marcha. Unos pasos nuevos y más pesados atrajeron la atención de todos, cuando un curioso Lockhart se detuvo ante la escena, ligeramente nervioso por las varitas que los recibieron. Y al instante la idea se formó en su cerebro. Déjalos ver negro, murmuró Izar. Theo, entendiendo de inmediato, noqueó a todos los niños que ya hacían conscientes, dejando ligeramente estupefacto a Lockhart, que veía todo sin entender. Le había tenido un considerable miedo al niño delante de él desde que lo conoció, no esperaba estar en el extremo de su varita tan pronto. Y sin embargo, antes de que alguien pudiera decir algo, la voz de Izar se levantó por sobre el silencio, y los murmullos de Daphne que había continuado curando las leves heridas de la chica, por sobre todo, curiosa y que los observaba con ojos amplios. Gracias por liberarnos hasta ahora de la detención, profesor Lockhart, de no ser así, no podríamos habernos topado con una escena tan lamentable. Sus palabras bajas y frías golpearon a todos, confundiendo más al profesor, quien había reaccionado lo suficientemente tarde, ya que el trato había sido sellado, cuando un hechizo lo golpeó en el pecho, dejándolo muy desorientado y provocando que el hombre se alejara con murmullos escapando a su costa. Eso fue brillante. Felicitaron sus amigos, muy sorprendidos por la jugada, viendo al niño que se giró para ver a la pequeña Ravenclaw, solo esperaba que Blaise y Claire evadieran las preguntas de Flitwick o ciertamente sería incómodo de explicar. ¿Confío en que esto quede entre nosotros?, le cuestionó a la pequeña niña, bajando su varita para no ponerla nerviosa. La niña asintió de inmediato, una pequeña sonrisa agradecida en su rostro cuando el dolor de sus raspones se detuvo. Habrá que hacerlos olvidar, le recordó Daphne, aún sin despegar la vista de la niña tímida, que parecía sonreír genuinamente aún después de una experiencia tan desagradable. Ciertamente. Los minutos pasaron y los momentos anteriores habían sido borrados de la memoria de los cuervos mayores, quienes se habían mantenido silenciados desde el momento en que habían sido noqueados, sin recordar sobre la presencia de Lockhart.
Por su parte estaba agradecido por la repentina presencia del hombre, en su mayoría, inútil, y ciertamente con el encantamiento Confundus que había arrojado, sabía que su coartada sería lo suficientemente convincente, el hombre pensaría que estuvieron en detención con él después del toque de queda y nadie se interesaría más por el asunto, dudaba que Flitwick investigara más allá de esto, y si lo hiciera, el reporte falso que había mandado al hombre a hacer ciertamente ayudaría. Por otro lado, Blaise y Claire habían llegado a los aposentos del profesor Flitwick, golpeando con suavidad su puerta escucharon la espera del otro lado, antes de que el medio duende, aún en camisón y con ojos somnolientos se detuviera delante de ellos. Señor Zabini, señora Claire. Espero que tengan una buena explicación para esto. La hay, señor. Encontramos a Luna siendo intimidada por compañeros de su casa. Explicaron ambos, los ojos del diminuto ser se abrieron rápidamente, en un instante comenzando a correr con los niños a cuestas, hacia la dirección indicada, no se le había ocurrido preguntar acerca de su presencia o qué hacían despiertos y rompiendo el toque de queda, ciertamente tenía sus prioridades claras. Cuando los tres se detuvieron, vieron la escena de una Luna feliz que platicaba contra Faye, Daphne si bien participando, se mantenía al margen, por otro lado, Theo e Izar veían a los niños caídos con sus varitas en alto, por más improbable que fuera, si intentaban algo gracioso. ¿Qué significa esto? Cuestionó Flitwick rápidamente, viendo a un Izar que dio un paso adelante. Profesor Flitwick, saludo, viendo al diminuto ser que rápidamente se dirigió hacia Luna, pasando de largo a los niños en el suelo, que lo veían completamente pálidos, regresábamos de cumplir detención con el profesor Lockhart, cuando escuchamos una pequeña conmoción. Al dirigirnos hacia aquí, vimos a 4 de sus cuervos intimidando a Luna, al vernos intentaron atacarnos, lo que nos da el resultado que tiene ante sus ojos. El profesor rápidamente desvió la vista hacia Luna, tras la explicación, y la niña asintió de acuerdo. Señorita Lovegor, ¿me puede explicar qué fue lo que pasó? Cuestionó suavemente. Los Nargles estaban jugando con mis cosas, profesor. Estaba un poco triste ya que se llevaron el collar que me había regalado mi madre. Cuando le pregunté a mis compañeros si sabían dónde podría estar, me pidieron que me reuniera con ellos y me guiaron hasta aquí. Comenzaron a decir cosas hirientes, creo que porque los Nargles en sus cabezas les decían qué hacer. Fue cuando llegaron mis amigos y los combatieron. Daphne me curó, así que ya estoy bien. Los ojos del profesor Flitwick se entrecerraron peligrosamente, viendo a los cuervos que se encogían más de ser posible. El profesor Flitwick era cero tolerante ante el acoso, llevando gran parte de él en su infancia, por lo que las reprimendas serían extraordinarias. Cuando su vista se dirigió hacia los niños de Slytherin, sus rasgos se educaron un poco, viendo a los niños que se habían quedado en silencio. Agradezco que hayan ayudado a la señorita Lovegor. Pueden dirigirse a su sala común, sin embargo, les pediré que se abstengan de seguir deambulando en los pasillos a esta hora, indicó. Los niños asintieron agradecidos, despidiéndose de Luna, todos comenzaron a avanzar para alejarse, cuando fueron detenidos por el profesor Flitwick, que había hablado una vez más. Y son 15 puntos extra para cada uno de ustedes. Agradeció, una pequeña sonrisa, si bien tensa, aún genuina hacia los niños que habían detenido la intimidación. Profesor Lockhart. Cuestionó Blaise, viendo sonriente a Izar que se encogió de hombros. Llegó en el momento exacto y sirvió lo suficiente para ser una tapalera. Aunque ahora dudo que hubiera sido necesario. Se encogió de hombros, todos continuando con su camino, felices por cómo había resultado la noche. Capítulo 51. A la mañana siguiente una noticia se esparció como pólvora, en tan solo una noche, Ravenclaw había perdido todos los puntos acumulados desde el inicio de año, y todos estaban francamente horrorizados, teniendo en cuenta que las clases habían iniciado hace no mucho, la acumulación de puntos no era más allá de lo normal, sin embargo, ver todos reducidos a cero en una noche, y en una casa que se concentraba en participar sobre todo, fue un acontecimiento histórico. Por su parte, Izar había estado muy asombrado al igual que el resto, no hubiera esperado una represalia de tal magnitud contra la casa y ciertamente se preguntó si había sido el movimiento correcto. No tenía dudas de que nadie se metería con la niña a partir de ese momento, sin embargo, la cuestión era aún más importante, ciertamente la chica sería aún más despreciada, cuando los niños cegados creyeran que por su culpa ahora estaban sin posibilidades de competir, y rápidamente sería dejada de lado y aislada aún más de ser posible, la posibilidad de encontrar un amigo en su casa prácticamente reduciéndose a cero, y si bien respeto la acción drástica, no pudo evitar pensar en que había sido un poco precipitada. Por otro lado, aún era tonto subestimar al astuto medio duende, y realmente se preguntó si tenía algo entre manos al realizar aquella acción. Dejándolo pasar, hizo un movimiento con la cabeza a sus amigos, todos habían entendido el mensaje y ciertamente intentarían relacionarse con sus compañeros de otras casas a partir de ese momento. ¿Cómo planeas que nos acerquemos a Potter? Cuestionó Daphne, viendo a un Izar que se encogió de hombros. Suspirando ligeramente exasperada, rápidamente pensó en la solución que se le hubiera ocurrido al niño, sus ojos se desviaron hacia Potter, analizándolo de pies a cabeza junto a sus amigos, y al instante una idea se formó en su cabeza. Tenemos que separarlo de sus amigos, asintió Izar, terminando la frase para dedicarle una sonrisa divertida. Negando con la cabeza rápidamente le dio una pequeña y discreta patada a forma de protesta, ganándose una risa del niño. La cuestión es, ¿cómo lograrlo? Preguntó, viendo a la niña que rápidamente se quedó pensando. Pociones. Murmuró rápidamente, ganándose un asentimiento de Izar, que la observaba contemplativamente. Podemos arruinar la poción de Weasley. Haciendo que Snape se enfade, les reduzca puntos y los termine separando. Continuó Daphne, siguiendo el hilo de pensamiento. Y una vez que Potter esté solo.
te puedes acercar a él. Si bien aún desconfía, con un poco de ayuda tendrá gratitud hacia nosotros, acumulando mis acciones. Dejará de desconfiar en ti, y si bien dudoso, apoyar a mis acciones. Asintió, ambos se unieron apoyándose ligeramente en el otro, mientras compartían una ligera sonrisa de complicidad, algo que ciertamente no auguró nada bueno para los que los rodeaban. Por otro lado, Blaise ya hacía sentado con Claire, observando atentamente a Luna que, como habían pensado, había sido incluso más excluida de ser posible. Bueno, se ve horrible, llamó Blaise, atrayendo la atención de una Claire que sonrió burlonamente, viendo al niño que analizaba a la pequeña niña de Ravenclaw. Ciertamente. Asintió de acuerdo, desviando su mirada hacia el resto de cuervos en la mesa, todos parecían muy deprimidos ante la pérdida total de puntos y rápidamente identificó miradas peligrosas en los niños. Pueden ser un problema, llamó Blaise, siguiendo su vista hacia los niños que parecían a punto de maldecir a Lobegor. Pero pueden ser la solución, completó Claire, asintiendo al niño que rápidamente copió su gesto. Sé de muchos de ellos. Algunos de esos niños poseen familiares en el Wizengamot y un número reducido son herederos de futuros asientos. Ahí está nuestro pase, murmuró, haciendo un gesto hacia un niño de mirada ligeramente tímida, cabello castaño y ojos color chocolate, que desviaba miradas de compasión hacia Luna de vez en cuando. ¿Cuál es su nombre? Cuestionó, analizando al niño y tratando de discernir su aparente sinceridad. Terry Bot. Su apellido si bien es relativamente nuevo comparado a muchos aquí, su familia ha tenido grandes contribuciones, lo que les ganó un asiento en el Wizengamot. Incluso está relacionado con uno de los fundadores de Ilvermorny, pero no influye en esto. Indico, la niña dirigió una mirada sorprendida hacia Blaise, dándole un pequeño codazo. Hiciste tu tarea, se burló, regresando su mirada hacia el niño y sus amigos en la casa. ¿Qué hay del resto? Cuestionó, analizando a los otros niños. El de la derecha, el chico rubio con mirada tonta. Es Anthony Goldstein, es un mestizo, sin embargo su apellido tiene algo de peso en Estados Unidos, la familia Goldstein en su mayoría produjo mestizos, pero sabrás que la esposa de Newt Scamander se apellidaba Goldstein. Asintió, ligeramente sonrojado por la interacción breve, pero satisfactoria que habían tenido. ¿Y los otros dos? Cuestionó, observando al tercer niño que parecía contrariar a sus amigos en cuanto a las expresiones que le dirigían a Luna y ciertamente pudo discernir que discutían por ella. Michael Corner, es un idiota pomposo, aunque no proviene de ninguna descendencia mágica conocida. Y la última chica es Padma Patil, proviene de una familia importante del Medio Oriente, son sangre pura, aunque como verás, debido a sus raíces indias también es discriminada, incluso entre su casa. Esos tres podrían sernos de ayuda. Luna está prácticamente asegurada, eres su amiga y estará de nuestro lado, los otros sin embargo, veré la forma de acercarme a ellos sin que Corner intervenga. Asintió, desviando su mirada hacia la niña que asintió rápidamente. ¿Tienes algún plan? Cuestionó, viendo al niño que se encogió de hombros. Ninguno en particular. Pero podríamos forzar una interacción con ellos. Pensando en base a sus palabras, dejó que su mente vagara en cuanto a las posibilidades, y rápidamente se dio cuenta. Luna. Como dijiste, ella ya está de nuestro lado. Pasaré más tiempo con ella. Son Ravenclaw, la mitad del tiempo estarán en la biblioteca, si encontramos una forma de que Corner se aleje, podrían vernos interactuando con Luna, todos tienen un prejuicio hacia nosotros, si sus preocupaciones con la niña son ciertos, ciertamente no dudarán en confrontarnos. Explicó, viendo al niño que había captado su idea con rapidez. Les podríamos mostrar que no tenemos ninguna mala intención hacia ella, y con el pretexto de un grupo de estudio, ellos podrían unirse a nosotros. La niña rápidamente asintió, sonriendo por el ligero plan que habían armado. Eres considerablemente menos tonto de lo que había pensado en un inicio. Oye. Se quejó Zabini, ganándose una sonrisa de la niña que se recostó en su costado mientras reía. Una sonrisa boba se deslizó en el rostro de Blaise, muy hipnotizado por la risa angelical que había llegado a sus oídos. Luna es buena en encantamientos, pero promedio en el resto, podríamos ofrecerle tutoría en las demás materias y ella estará de acuerdo. Asintió hacia la niña, que si bien parecía un poco tensa por el desprecio, jamás había perdido su mirada soñadora en su rostro. No tengo ningún plan, dijo Theo mientras golpeaba su cabeza en la mesa por la que hubiera sido la cuarta vez en ese día. A su lado, Tracey rápidamente se burló de él, viendo al niño que parecía lloroso al ver al resto muy concentrados en sus planeaciones. Sé que Bones es una niña tímida, pero es pelirroja, su temperamento es fogoso. Por otro lado, Anya es un ratón asustadizo total, pero escuché que ella estaba ligeramente interesada en Neville. Las orejas de Theo se levantaron ante la información, y rápidamente se enderezó en su asiento, desviando la vista hacia una Tracey que refunfuñaba en su platillo. ¿Son esos celos los que escucho? Se burló de la niña que rápidamente le dedicó una mirada asesina. Solo bromeo. La tranquilizó, desviando su mirada hacia Bones. Ciertamente sería fácil acercarse a ella, ya habían interactuado con anterioridad, y la chica ciertamente le parecía interesante. Los Hufflepuff eran unidos, si veían a uno de los suyos interactuar tan cómodamente con un Slytherin, dudaba seriamente que se opusieran. No estaría tan segura, llamó Tracey a su lado, aparentemente leyéndolo como un libro abierto, el chico que parece molestar a Bones, ¿lo ves? Los ojos de Theo se entrecerraron ante el niño bajito y pelirrojo, que ciertamente parecía estar molestando a las niñas. ¿Quién es ese sangre sucia? Escutió fríamente, analizándolo de pies a cabeza. Ernie Macmillan.
Es un idiota pomposo que se jacta sobre su herencia con el Gauflepuff, piensa que el mundo le debe algo, al menos por lo que escuche. Los ojos de Theo se entrecerraron peligrosamente, y Tracey no pudo estar más divertida con las reacciones. Creo que será tu única oposición. Justin Finch Fletchley es tímido y gusta de Anna, por lo que escuche. Asintiendo de acuerdo, rápidamente comenzó a pensar en cómo acercarse a la niña, ciertamente habían tenido interacciones, y recordaba haberla molestado, ¿había sido suficiente para formar una amistad? Ciertamente lo dudaba, aunque no estaría de más comprobarlo. A la mierda. Se quejó, dejándose caer en su silla para desviar la vista hacia una Tracey divertida. ¿Qué hay de ti? ¿Cuándo le declararás tu amor a Longbottom? Eso se había ganado un ligero hechizo punzante de la niña, que sin embargo, desvió una pequeña mirada hacia Neville, el cual parecía ya observarla. Una simple sonrisa fue suficiente para que el niño de piel blanca se pusiera de un interesante tono rojo, antes de desviar la mirada. Bueno, parece que ya está resuelto. Oye. Cuando todos comenzaron a salir del gran comedor, rápidamente se reunieron en la entrada, dedicándose un asentimiento a modo de saludo y respuesta. Los planes, si bien necesitaban ser pulidos, mantenían la base que uniría todo, dando inicio a su pequeño juego de poder y unión. Cuando todos se detuvieron en las mazmorras, fuera de la sala de pociones, el grupo de Slytherin y Gryffindor ya hacían esperando. Para su consternación, Malfoy no parecía estar muy interesado en molestar a Weasley ese día, algo que ciertamente no funcionaría. Empujando ligeramente a Blaise, este chocó con Theo, provocando que impactaran en una armadura, generando mucho ruido y continuando con una pequeña discusión que al instante cubrió el hechizo de compulsión que Daphne había arrojado, golpeando al niño rubio en la espalda y provocando que girara la cabeza en un instante. Weasley, estás tan decepcionante como siempre. ¿Granger no ha querido besarte hoy? Ciertamente la entiendo, eres tan repugnante que ni siquiera un duende lo haría por 1000 galeones. Eso había iniciado una discusión al instante, el niño pelirrojo se había puesto profundamente rojo por el enojo, saltando para atacar pero siendo retenido por sus amigos. La puerta se abrió, dejando a la vista a un Severus Snape que barrió la escena, analizando a todos los niños que se quedaron quietos al instante, antes de que sus ojos fríos del hombre se dirigieran a un Weasley y a un rojo. A punto de iniciar una pelea con otro estudiante, Weasley. Esos son 10 puntos que le cuestas a tu casa. Habló el hombre, arrastrando sus palabras mientras veía al chico con desprecio. ¿Qué? Pero Malfoy. Contradiciendo a un profesor, serán otros 5 puntos para Gryffindor, pueden agradecerle a la bocota de su compañero. Se burló Snape con desprecio, ni siquiera dejando que el niño terminara la oración, cuando por fin Potter logró cerrar la bocota de su amigo, Snape pareció muy poco satisfecho al solo reducir 15 puntos, pero rápidamente se había dado la vuelta para entrar en su salón. Los niños lo siguieron en silencio, todos tomando sus lugares habituales. El enojo te hace hacer acciones estúpidas. Se burló Izar, viendo a una Daphne que ciertamente estuvo de acuerdo. Cuando tomaron asiento, las risas burlonas de Malfoy y sus compinches solo hacían empeorar el estado de ánimo en Weasley, que se seguía poniendo rojo, un claro indicador de su molestia. Y salvo el profesor Snape y sus amigos, nadie más había notado que había tomado asiento en solitario. Tracey se había sentado junto con Daphne, una mesa al lado de donde se encontraba Longbottom. Theo y Blaise se habían hecho equipo y debido al número impar en el lugar, Izar era el único sin una compañía. Las instrucciones de la poción, o en algunos casos, el desastre, que harán hoy, están en la pizarra. Inicien, indicó el hombre perezoso que rápidamente comenzó a pasearse por el salón. Haciendo un asentimiento discreto hacia una Daphne que desvió su mirada hacia él, Izar se levantó por los materiales, siguiendo a un Potter que ciertamente parecía dudar en qué hacer. Eso no servirá. Murmuró Izar por lo bajo, atrayendo la atención del niño, que tontamente desvió su mirada hacia un Izar que seguía viendo al frente, como si no estuviera hablando con él. Esos ojos de escarabajo están sobrefermentados, si los utilizas en tu poción, te explotará en la cara, o al menos lo hará en tu caldero. Llamó, recogiendo sus propios materiales, sin prestarle atención a las expresiones casi cómicas de Potter, que dejó los materiales casi de inmediato. Preguntándose cuál debería tomar. Colocándose a su lado, Izar lo pareció empujar para tomar un ojo, deslizando suave e imperceptiblemente el material requerido en las manos de un Potter que lo analizó, ciertamente sin notar la diferencia con el que había tomado antes. Encogiéndose de hombros, se dirigió hacia el resto de materiales, antes de tomar asiento junto al pelirrojo. En su cabeza ni siquiera había pasado la idea de mencionarle a su amigo que Izar lo había ayudado. No quería escuchar una cátedra que duraría, con suerte, solo ese día, sobre lo malvado que era y lo mucho que merecía la expulsión. Cuando todos ya hacían en sus lugares, dieron inicio a sus pociones. Desde luego, Weasley había estado más irritado de lo común, cuando Snape había decidido tomarlo como un objetivo. Su aliento desagradable que soplaba en su nuca y sus muecas y comentarios burlones lo habían llevado al límite, y cuando no estuvo consciente para ver algo, un ligero hechizo de destierro, proveniente de Theo, quien había recibido un discreto mensaje, fue lo suficiente para derramar su caldero, provocando que Snape se cerniera sobre él como un murciélago gigante. ¿Qué tan incompetente puede ser, Weasley?, cuestionó el hombre grasiento, ciertamente molesto ante el desastre que había provocado el niño. Yo. Ni siquiera había tenido tiempo para quejarse, cuando un ardor comenzó a esparcirse por su cuerpo, provocando gritos y chillidos adoloridos de Weasley. Niño tonto. Se burló Snape, agarrando del brazo al niño de manera brusca, comenzando a salir de la habitación con él a cuestas. Quien se atreva a hacer alguna estupidez, será expulsado de inmediato del colegio.
Y tú, Potter, trabaja con Black. Logro escupir del hombre molesto, que había dado un destello de una mueca divertida, como venganza hacia ambos niños, sin siquiera pensar en que había sido víctima de un pequeño plan bien jugado, que ciertamente había salido mucho mejor de lo que alguno de ellos lo hubiera planeado o previsto. Y rápidamente desapareció con un retumbe de puerta que dejó atrás. Harry inmediatamente caminó hacia Izar, que no parecía en lo más mínimo molesto por tener que trabajar con él. El ambiente en la sala mejoró considerablemente con la partida de Snape, y ciertamente Harry estaba ligeramente agradecido, por más que su amigo se hubiera llevado la peor parte. Supongo que al final no requería de tu ayuda, se burló Potter, un poco incómodo con la sonrisa fría que recibió a cambio de su pequeña broma. Bajo la mesa, un pequeño y discreto amuleto de privacidad se estableció cuando Izar cubrió sus palabras en un murmullo, el niño dedicándole una mirada extraña, pero dejándolo pasar rápidamente. Gira tu varita en el caldero según las manecillas del reloj. Por 5 tiempos, 2 a la izquierda, 1 a la derecha y el resto a la izquierda. Le indicó a un Potter que lo vio ligeramente confundido. Pero las instrucciones. Estoy seguro, Potter, que concordarás conmigo que Snape no es el maestro más apartamento. Le expreso, para sorpresa del niño que estuvo profundamente de acuerdo. Pensé que los Slytherin lo adoraban, con todo el favoritismo y eso. Murmuró tímidamente, ciertamente no quería ser grosero, no con Izar de todas las personas, lo mantenía a raya un ligero respeto y un miedo comprensible. El niño nunca lo había tratado mal y no estaba muy dispuesto a iniciar una tonta rivalidad, como la que creía tener Malfoy con él. Mucho menos teniendo en cuenta lo ampliamente mejor que era, podría ser un Gryffindor en busca de pelea, pero ciertamente no un idiota que voluntariamente se entregaría a la boca del lobo o la serpiente. ¿Queda entre nosotros?, cuestionó, viendo el asentimiento del niño. De acuerdo, en Slytherin incluso es odiado Snape. Tal vez no lo entiendas, pero Snape es un cáncer en la casa. Es un idiota arrogante, que lo único que hace es quejarse. No muestra el decoro, la astucia y discreción que valoramos en la casa, nos repugna que alguien así se haga llamar el jefe de Slytherin. Sin embargo, Snape no es una persona simple, tiene contactos poderosos, y está bajo el cuidado de Albus Dumbledore. Si no fuera por el director, Snape ya estaría muerto o en el mejor de los casos, en el calabozo más profundo de Azkaban. Solo idiotas como Malfoy lo adulan, no entienden que pociones es un arte exacto y muy peligroso. Gracias a su favoritismo muchos de los niños en Hogwarts no reciben la capacitación adecuada y no me sorprendería que muchas de... Notas que notas mientras notas que anotas. Bueno, dije que serían 3 capítulos nuevos.